till the lights go out. So like Bueno gente, hablemos un poquito de una pequeña polémica que está surgiendo mediante las redes sociales con respecto a la división de las 125 libras, división que por cierto el actual campeón es Alexander Pantoja, está defendiendo su cinturón en múltiples ocasiones y se está convirtiendo, sino que ya se convirtió en un campeón no solamente contundente, sino que también longevo dentro de esta división. ¿Qué pasa? Que Brandon Moreno en su última pelea acaba de conseguir una victoria sumamente importante frente a Steve Erceg y lo hizo de una manera, bajo mi punto de vista, bastante contundente, llevándose una decisión unánime a todas luces, dominando en el boxeo a Steve Erceg. No solamente esto, sino que también mezclando un poco lo que fue la pelea, llevándola al suelo, etcétera, demostrando que Brandon Moreno es un peleador sumamente contundente al mismo tiempo que completo. ¿Qué pasa con la polémica? Es que no solamente Brandon Moreno está en el punto de conseguir esa oportunidad titular, sino que también hay múltiples nombres dentro de esta división que también están pujando por esa oportunidad titular. Por ejemplo, Brandon Royval, que es el número 1 actual dentro de esta división, Amir Albazi, que es el número 3 dentro de esta división, Kai Kara-France es el número 4 y Manel Capé, por encima incluso me atrevo a decir de Taira, el cual está número 5, está portando mucho más Manel Capé en cuanto a posicionarse por una pelea titular directa contra Alexander Pantoja. Hay que ver cuál de estos peleadores se la merece más. Hay mucha gente que está con la opinión bastante contundente en la cual es que Manel Capé, al ganar sus últimas 2 victorias por finalizaciones, merece esa oportunidad titular y por supuesto contando con que ya anteriormente Manel Capé ha hecho suficientemente récord como para que le dieran esa oportunidad titular, a pesar de que lamentablemente no se la han dado, porque estuvo en un momento en el cual estaba muy bien, ganando victorias consecutivas, etcétera, en el cual la división se encontraba un Brandon Moreno y un Figueiredo que estaban arrasando con la división, dándolo todo y haciendo enfrentamientos espectaculares. Por lo tanto, Manel Capé tuvo la desdicha de encontrarse en ese momento en un muy buen estado dentro de su carrera en sí, pero en muy mal estado en cuanto a lo que estaba ocurriendo en el top de la división. Ahora bien, Brandon Royval es otro peleador que también lleva 2 victorias consecutivas, una de ellas frente precisamente a Brandon Moreno, una decisión dividida, cuidado aquí, una decisión dividida, y la última pelea que él tiene fue también otra decisión dividida contra Taira, el actual número 5 dentro de esta división. Y por otro lado tenemos un Kai Kara-France que su última pelea fue una victoria precisamente también frente a Steve Erceg, la figura a la cual Brandon Moreno se acaba de enfrentar. En este caso Kai Kara-France logró una finalización, un TKO espectacular. Sin embargo, antes de esa pelea hay que considerar de que Kai Kara-France venía de 2 derrotas consecutivas, una frente a Brandon Moreno por un KO, aquella patada que le sacó totalmente el hígado de Kai Kara-France, y luego se enfrentó a Amir Albazi, pelea la cual perdió por una decisión dividida, y Amir Albazi, por cierto, peleó contra Brandon Moreno y Brandon Moreno lo ganó muy contundente, una pelea en la cual Brandon Moreno arrasó y le pasó por encima a Amir Albazi desde un principio hasta el fin de la misma. Visto todos estos datos, ¿quién merece realmente la oportunidad titular? ¿Por dónde nos basamos? ¿Qué tenemos que tomar en consideración para ver si Alexander Pantoja se tiene que enfrentar a uno de estos contendientes que están en el top de la división y no darle otra vez una oportunidad de defender su cinturón frente a un tipo que está totalmente fuera de la compañía? Una locura lo que hicieron, por cierto, en ese caso frente a Alexander Pantoja en su última pelea. Buscaron un peleador que está fuera de la UFC, que está fuera de la compañía, que nunca se enfrentaba a nadie dentro de la UFC, que sí venía de ser campeón de otra promotora, pero es que no es lo mismo. La UFC está a otro nivel y se demostró. Empezó muy bien, golpeó muy bien a Alexander Pantoja, tuvo unos muy buenos momentos en el striking, pero luego Alexander Pantoja lo derribó y se acabó la pelea. Es que Alexander Pantoja está siendo demasiado contundente en sus enfrentamientos y las personas dicen como que ya están aburridas de ver a un Brandon Moreno contra Alexander Pantoja, porque ya sería otra tetralogía, que Alexander Pantoja ya se ha enfrentado en 3 ocasiones a Brandon Moreno y en las 3 ocasiones lo ha vencido, pero es que en la última, y esto hay que recalcarlo, no fue una victoria sumamente amplia por parte de Pantoja, de hecho fue sumamente ajustada, una decisión dividida en la cual Brandon Moreno tuvo unos momentos muy claves dentro de este enfrentamiento. Creo que lo que marcó la pauta también en esa pelea no solamente fueron algunos golpes muy contundentes que marcó Alexander Pantoja, sino sobre todo la pelea de suelo, esos derribos que logró conseguir y esa capacidad que tiene para controlar en el suelo. Sin embargo, en la pelea de striking, Brandon Moreno llevaba la ventaja. Brandon Moreno golpeó mucho más que Alexander Pantoja, pero es que Alexander Pantoja no cae, es un tipo que le pegas por todos los lados y no cae, es impresionante. If he threw
Entonces, si solamente nos basamos porque Alexander Pantoja ya ha vencido a Brandon Moreno en múltiples ocasiones anteriormente, creo que hay que considerar de que esa última pelea fue muy ajustada a favor de Pantoja, y Brandon Moreno creo que ha seguido mejorando, incluso me atrevo a decir, en estos últimos encuentros que ha tenido dentro de su carrera. Hay otras personas que tienen como base que Moreno perdió contra Royval en una de sus últimas peleas que tuvo, y que Royval se enfrentó también a Pantoja y fue una pelea en la cual también perdió, otra decisión dividida. Por lo tanto, Royval quizás al enfrentarse a Brandon Moreno y ganarle aquel encuentro merece un poco más que Brandon Moreno esa oportunidad titular. Es que hay demasiados nombres aquí que tienen más o menos un averaje parecido, que se han enfrentado más o menos a tops de la división. Kai Kara-France se enfrentó a Steve Erceg, que es el número 8, Brandon Moreno se enfrentó a Erceg y al Basi, que es el número 3 de la división, Brandon Royval se enfrentó a Moreno, que es el número 2 de la división, y se enfrentó también a Taira, que es el número 5 de la división. Entonces todos estos nombres están más o menos mezclados, más o menos enfrentados a los mismos top de la división, y por lo tanto es muy complicado decidir quién va a llevarse a fin de cuentas esa oportunidad titular frente a Alexander Pantoja. Bajo mi punto de vista, ¿quién creo yo que debería llevarse esa oportunidad titular? No solamente por la figura que él es, porque evidentemente esto es pauta, esto es algo importante que hay que tomar en consideración a la hora de que la UFC te dé una oportunidad titular por encima de X o Y peleador, y esto lo hemos visto en múltiples ocasiones. Es que Brandon Royval es una figura sumamente importante dentro de la UFC, es un tipo muy querido por el público, hasta cierto punto sí, pero no es el más querido por el público, no es el más aclamado, no es el peleador más contundente y más seguido por parte de la afición en general. Amir Al-Basi es un peleador que estaba subiendo de manera significativa, pero luego de esa derrota bastante aplastante que sufrió frente a Brandon Moreno, como que se ha apagado un poco ese hype que se traía con ese peleador. Luego tenemos a Kai Kara-France, un peleador que ha tenido altibajas dentro de su carrera, que es muy conocido en Australia, pero que fuera de eso no es el peleador más seguido tampoco de la UFC. Luego tenemos un Taira en el número 5 que casi nadie lo conoce o que muy poca gente lo sigue. Manel Capé es uno de los que más ruido están haciendo dentro de la UFC, no solamente por los encontronazos que tuvo en su momento, esos altercados que tuvo en los enfrentamientos, en lo que fueron los careos, etcétera, sino que también por lo contundente que está haciendo, sobre todo en estas últimas peleas que ha tenido, esas 2 finalizaciones consecutivas que ha logrado obtener. Por lo tanto, creo que Manel Capé por un lado y Brandon Moreno, que es la figura, yo creo, más controversial dentro de esta división, la figura que más sigue la afición, la figura que más llama la atención, que más seguidores tiene mediante las redes sociales, y por lo tanto la figura más vista por parte de lo que es la afición seguidora de la UFC, son estos dos peleadores las figuras fundamentales para que la UFC tome la decisión de llevar una pelea por el cinturón contra Alexander Pantoja. ¿Y por quién me voy a decantar yo, o por quién yo directamente me decantaría? Sin ningún tipo de lugar a dudas por Brandon Moreno. Recuerden que en este UFC México, en la conferencia de prensa posterior al evento, se estuvo diciendo, o directamente estuvieron anunciando, de que el próximo Noche UFC será hecho directamente en Guadalajara, México. Por lo tanto, se necesita una figura no solamente contundente, no solamente una figura que brinde espectáculo, que brinde show, que brinde peleas espectaculares, sino que también una figura conocida, una figura aclamada por parte de la afición, no solamente de la UFC en general, para hacer un buen pago por evento que a lo mejor se hace en ese encuentro, sino que también para que acuda el público al estadio o a la arena o a donde se haga el enfrentamiento. ¿Y quién es el nombre más adecuado? Brandon Moreno. Sin ningún tipo de lugar a dudas es Brandon Moreno, el tipo más conocido por la afición, que ya tiene una historia con Alexander Pantoja, que en ese último enfrentamiento estuvo muy cerrado, y que Brandon Moreno quizás en un próximo enfrentamiento, cerrando, ¿por qué no?, otra tetralogía dentro de su carrera, logre por fin llevarse a una victoria. Y esto es un enfrentamiento que se vende solito para la afición. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video. See you later.